Ahora ya saludamos a Andrés Obando, quien está con nosotros. Vamos a hablar sobre lo que ha representado para el Ecuador la recaptura de alias Fito y también cuál es la imagen que presenta en este momento el gobierno de Daniel Noboa. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Un saludo para usted y para todas las personas que muy amablemente nos están viendo y nos están escuchando. Cuéntame, ¿cómo te va después de todo esto? El tema de la recaptura de alias Fito. ¿Cómo está visto Ecuador desde afuera? A ver, primero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que la recaptura de Fito en sí encaja, o lo podemos ver desde dos puntos. La primera es el hecho en sí. Y el hecho en sí de la recaptura es una victoria para el gobierno. Y dentro de que es una victoria para el gobierno, se debe a que primero el operativo funcionó en conjunto con la policía y las Fuerzas Armadas. Después, los ministros, tanto del Interior como de Defensa Nacional, John Rayber y Giancarlo Lofredo, estuvieron liderando. Es decir, se vio una imagen de un gobierno liderando al menos un operativo de alto nivel. Y que también fue un mensaje sobre el Estado y que el Estado está sobre el narcotráfico, actúa. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación estratégica política, ahí empezamos a tener un inconveniente. Y el inconveniente es los mensajes que se están dando. Hoy mismo hemos sido testigos de una situación de contradicciones. La contradicción es de la misma versión oficial, porque ayer la vocera de Carondelet no le dio mucho tiempo a este tema. De hecho, dijo, son rumores todo lo que se está hablando en términos de posibles negociaciones que haya pasado entre el presidente, entre el ministro y alias Fito. Después, hoy el ministro en una entrevista en la mañana aceptó que tuvo esas reuniones con alias Fito, o al menos esa videollamada con alias Fito. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cambia los mensajes que se estaban utilizando. Antes se hablaba de que el gobierno no negocia con narcotraficantes. Ahora parecería que sí, pero porque esto es un mensaje muy preocupante para el gobierno, porque se enfrentan dos frames o dos encuadres. El primer encuadre es el de la oposición que cuestiona el cómo se capturó a alias Fito, mientras de parte del gobierno el punto es se lo capturó. No, casi que no importa el cómo, pero se lo logró capturar. En términos de la opinión pública está creando mucho ruido, especialmente por lo que habíamos visto el fin de semana de las noticias o la información que se está filtrando a medios colombianos y de cómo ellos están haciendo su narrativa sobre esta posible negociación. Y aquí también viene un tema muy importante. Hay información que se está filtrando y esa información la está filtrando a alguien. Y relativamente a quién está perjudicando, al gobierno, porque hasta hace pocas horas no se topaba el tema. Y ahora se anticipa el ministro a decir que él sí conversó con alias Fito. ¿Por qué? Porque muy probablemente en las próximas horas o días veamos algún tipo de material audiovisual sobre esa reunión. Porque ya hemos visto en los medios colombianos que tienen audios de alias Fito. Entonces, alias Fito podría ser el que está llevando a cabo una Pero estrategia. hasta ese punto de hablar ya de los medios colombianos que sacaron una versión, sacaron audios y una supuesta carta también, pero no hubo una verificación como tal. O sea, el medio colombiano conversaba que ellos accedieron a esa información, pero nunca verificaron con el ministro del Interior. Al ministro del Interior no le llegó una información de, usted habló con Fito recién hoy, le preguntaron y ya dada la coyuntura, y es múltiples teorías que salen a la luz de en torno a alrededor de la recaptura de alias Fito. Claro, hay que tener mucho ojo para leer las declaraciones oficiales de los gobiernos, porque, por ejemplo, el gobierno de Colombia dijo que no puede corroborar que sea real la carta que eventualmente alias Fito le había enviado a la embajadora de aquí, de Colombia en Ecuador. Ahora, el punto es que el gobierno sí estaba negando que había tenido ese tipo de contactos. Y ahí viene el problema, porque esto es un problema de explicar al público. Todo lo que se está empezando a publicar, especialmente a través de los medios colombianos, es con una intención de desprestigiar al gobierno y a la captura.
Y también puede ser una forma de presionar al gobierno para que tome decisiones a favor de alias Fito. Y aquí hay un punto súper importante. El gobierno parece que está más preocupado por enfrentar un encuadre de una duda sobre la captura de alias Fito, más que lo que de verdad se hizo. ¿Por qué? Porque el gobierno, o lo que nosotros hemos llegado a saber y lo que leemos de los mensajes que están dando los diferentes voceros, es que el gobierno sí se reunió con alias Fito, le dijo que iba a negociar y por eso él le da la ubicación al ministro y en teoría le pide al ministro que él mismo vaya a conversar con él. Pero esto no es lo que pasa. Lo que pasa es que se desenvuelve o se desarrolla un operativo para atraparlo. Entonces, ¿cuál debería ser el mensaje o al menos cuál es el mensaje que leemos que de lo que sucedió? Es que el gobierno engañó a alias Fito haciéndole creer que estaba en medio de una negociación. Pero de verdad el gobierno lo único que quería era descubrir dónde estaba él para lograr capturarlo. Ese mensaje no está llegando a las audiencias. El mensaje que está llegando, y porque no se logra transmitirlo bien a través de los voceros oficiales, a través de los portavoces de Carondelet, es que precisamente hay una duda de si de verdad se recapturó a alias Fito o él se entregó y se entregó negociando con el gobierno. Cuando los hechos que nos están diciendo es que tal vez esa narrativa o esa discusión en la opinión pública no tiene mucha razón de ser, si es que el gobierno logra explicar mejor lo que realmente pasó. Sí, y justamente con todo lo que me dices, es importante ya en el análisis post captura de alias Fito, que en estos días que han pasado, el ministro ha dado una serie de entrevistas que han ido como que completando el relato. Cada día dice algo diferente, cada día nos enteramos de algo diferente. Que sí, la hija de Fito, la gente de tránsito, que luego también salió la alcaldesa de Manta, Marciana, a decir que y era la intervención del gobierno en la agencia de tránsito cuando ya era un vox populi, las manos y los tentáculos de Fito estaban dentro de él y ahora ya sale también admirado. Sí, aquí también hay un punto muy importante dentro de toda la información que se ha estado dando alrededor de todo este caso, es que en la opinión pública el gobierno dijo que no había tenido contacto con alias Fito. Alias Fito dijo que sí había tenido contacto. Entonces, hasta ese momento era un encuadre o un enfrentamiento de la palabra del ministro versus la palabra de alias Fito. ¿Qué está pasando con el paso de las horas? Que sí se está comprobando que tenía razón Fito, no que tenía razón el ministro. Es decir, la palabra de alias Fito tiene más credibilidad que la del ministro versus los hechos. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo para un Estado. Y ahí es cuando vemos de nuevo cómo la comunicación gubernamental es súper importante. Tienen que manejarla mejor. No puede pasar que un Estado deje que, frente a la opinión pública, la palabra del ministro no valga mucho y la palabra de un criminal valga más que eso porque los hechos le dan la razón al, digamos, a la persona recapturada. Ese es un error muy importante que está teniendo el gobierno. Otro más. Así podemos calcularlo como un error el hecho de que hayan pasado varios días para que el ministro del Interior recién salga a reconocer que sí hubo una llamada telefónica o una videollamada con Fito, que fue en mayo de este año. Eso, el ministro está cayendo en error. Eso es un error de cálculo, porque al inicio ellos no estaban dando muchos detalles más allá de que lo capturamos. ¿Por qué el gobierno y el ministro empieza a hablar de esto? Porque ya anticipa que probablemente pueda salir algún video o alguna grabación que haya hecho el mismo alias Fito de cuando tuvieron este encuentro. Porque periodistas ya han dicho que alias Fito tenía esta tendencia de grabar las conversaciones que tenía con las personas o con los políticos. Entonces, debe haber información de que muy probablemente vaya a salir una grabación y el ministro podría quedar terriblemente más de lo que ya ha quedado ahora mismo si es que se filtraba eso, a pesar de que él decía que no hubo una negociación. Y también hay que ser muy precisos con el análisis. El ministro nunca dijo que no habló con Fito, dijo que no es una negociación. De ahí
lo que nosotros podemos tener, o sea, lo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta es que estos errores estratégicos de comunicación que está teniendo el gobierno no tienen sentido cuando hay hechos que podrían darle la razón en términos también de opinión pública, porque de nuevo, volvamos al tema. La posible negociación era algo que se manejaba para engañar a Fito. Es decir, el gobierno más o menos daba un poco de indicios de que quería negociar para ganarse la confianza de Fito y para que les revele dónde están. Eso es lo que nos está explicando. Eso es lo que no nos están contando bien. Lo que nos están diciendo es, yo no tuve una negociación con él, en lugar de decirnos, yo le hice creer que yo estaba teniendo una negociación con él. Y Adicional. eso cambiaría el relato. O sea, que él dice, sí, yo le hice creer que Es, íbamos a cumplir ciertos pedidos, porque lo que entendemos de la llamada de esta videollamada que intercambiaron, según lo dijo el propio ministro, lo único que le preocupaba a Fito era el tema de que se garantice su vida, que a la sí, final es una obligación del gobierno. O sea, más allá de que sea un pedido de este narcotraficante o no, es la obligación que tiene el gobierno en cualquier detención. sí, justamente hoy el ministro, cuando hablaba de todo este caso en la entrevista de la mañana, decía que Fito fue cambiando también las cosas que pedía, porque al principio pedía por su vida, pedía por su familia y pedía por sus bienes. Y después fue quitando como que los requisitos hasta decir solo por su vida. Entonces, la narrativa ahora es, a ver, en términos de comunicación estratégica política de opinión pública, cuando un mensaje se lanza es bien difícil que el impacto no sea negativo si es que este no fue diseñado bien. Entonces, que lo expliquen ayudaría, pero el daño ya está hecho. Y el daño ya está hecho en que no fueron claros y transparentes en cómo fue todo el operativo. Porque de nuevo, si es que el ministro nos decía, hicimos creer a Fito que nosotros íbamos a negociar con él para capturarlo, habría sido totalmente distinto. Y la opinión pública o el encuadre, digamos, de la oposición no tendría sentido porque ya se habría dicho que se hizo creer que había una negociación, pero como no se hizo eso, no, como no se dijo eso, ahora es bien difícil posicionar ese mensaje. De hecho, en los últimos minutos y horas se ha activado una campaña de troll center a favor del gobierno con el hashtag no negociamos con delincuentes. Pero inclusive esa campaña de troll center no está bien armada porque no está enfocada en desmentir lo que está sucediendo con la duda de que si es que hubo negociación o no hubo negociación. Es más bien tratar de hacer una imposición de un mensaje dentro de ya una fanesca de mensajes que está teniendo en la opinión pública y que están afectando al gobierno. Y precisamente ya también entra ya el post-análisis en las redes sociales. Y como bien dicen, ya los trolls se están activando en contra de este hito importante que fue no solo por el gobierno nacional del Ecuador volver a recapturar a alias Cito. Esto podría irse como golpeando al gobierno de Daniel Noboa en los próximos días, o a su vez la ciudadanía se va a quedar con el resultado final, que era la recaptura de Fito y ver al delincuente trasladado. Lo más probable es que se afecte, porque la opinión pública, la ciudadanía va a seguir hablando del tema. En la polarización en la que vivimos hay un segmento que va a hablar a favor de la captura, hay otro que va a hablar en contra de la captura y vamos a seguir en la discusión de qué pasó. Ahora, hay que también entender la importancia de la figura que tiene alias Fito en términos políticos, no solo para el Ecuador, porque él está metiendo en problemas también al presidente de Colombia. En Colombia tienen su propia polémica sobre el viaje que hizo el presidente Petro a Manta o la misma carta que habría llegado o no a manos de las autoridades colombianas. Entonces, solo Fito está ya teniendo polémica, está haciendo que dos gobiernos tengan polémicas distintas alrededor de su captura. Y ahora, claro, es realmente algo lamentable en términos políticos para el gobierno porque un acto que podría haber sido tan favorable para su gestión está perdiendo cada vez más impacto por una mala comunicación. Porque si nos ponemos a pensar en esto, el problema es no explicar bien las cosas, porque no se está cuestionando que se haya atrapado a Fito, sino en cuestiones de si es que se negoció con él y si es que somos más prolijos en el análisis y en los mensajes que se han dado a lo largo de estos días, tal vez podríamos llegar a la conclusión de que eso no es verdad y que nunca pasó, que más bien fue una ficción para engañar a un criminal y poder atraparlo. Pero
no veo al gobierno enfocado en posicionar ese mensaje. Pero dadas las cosas como están en este momento, yo entendería que el ministro del Interior, John Reinberg, que ha sido el único de los dos ministros del bloque de seguridad que sale a hablar con los medios a contar detalles, va a seguir haciéndolo en este tiempo. ¿O es prudente que mejor no lo haga, que termine ya la gira de medios, que no se siga hablando más del tema de alias Fit? Tenemos aquí un problema desde algunos frentes que creo que es importante mencionarlo. El primer frente es la comunicación de Carondelet. Cuando se creó esta figura de la portavoz de Carondelet, yo ya anticipaba un punto flaco que tenía, que era que solo habla los lunes. Un portavoz de gobierno no puede hablar solo los lunes, tiene que hablar constantemente de acuerdo a los temas. Cuando la coyuntura lo amerite. Exactamente. No es un trabajo semanal el una portavoz de un gobierno, es un trabajo inclusive a veces diario. En Estados Unidos, que es el modelo que imitaron aquí en el Ecuador, hay inclusive 3 o 4 veces que habla con los medios al día la portavoz. Aquí ahí hay un vacío de comunicación que lo llenan otras personas. Ahora el ministro de que vaya a seguir dando entrevistas, es muy probable que vaya a seguir dando entrevistas porque va a caer en la desesperación de que su mensaje no está funcionando, pero ahora hay que ver qué se sigue revelando. Un clip de 5 o 10 segundos del ministro hablando con Fito puede ser realmente desastroso para la imagen del gobierno. Y de nuevo, hoy de hecho, en la entrevista que tuvo con el medio de Guayaquil, también dio un dato importante que no ha sido como muy explotado con los medios de comunicación, que el ministro dijo, yo tengo documentos que demuestran que un grupo político sí se reunió con alias Fito en campaña electoral y lo que buscaban era perjudicar a Daniel Noboa, que incluso este grupo político quiso que que alias Fito se grabara un video diciendo yo estoy financiando a la campaña de Daniel Noboa para perjudicarlo. Y dijo que tenía pruebas y dada las anteriores anuncios que ha hecho, será cuestión de días para que saquen nuevamente estas imágenes, estas pruebas que verifiquen esta nueva teoría en torno a la recaptura de Fito. Claro, aquí es súper importante que volvamos a lo que conversábamos sobre la reputación y la credibilidad. El ministro está diciendo algo y esperamos que lo pruebe, porque actualmente lo que ha ido diciendo el ministro versus lo que ha ido diciendo Fito, se ha ido comprobando más lo que ha dicho Fito que lo que ha dicho el ministro. Entonces el ministro está en una deuda en términos de coyuntura y de opinión pública de probar lo que va diciendo, porque si es que presenta esas pruebas, podría inclinar... Cambiaría el relato inmediatamente. Empezaría a inclinar la balanza, pero ahora es, ¿por qué no las presenta ya? No puede seguir esperando a que, al menos en términos de posicionamiento de mensajes, siga perdiendo el gobierno. Pero porque de hecho yo hoy tuve la oportunidad igual de preguntarle a Luisa González en una rueda de prensa sobre esta situación y lo que ella nos sabía responder es, claro, que me muestren las pruebas para yo también saber qué defenderme, porque es muy fácil salir a decir, sí, yo tengo pruebas, yo les vi que se reunieron o a mí me tentaron, pero al día a día, como bien comentas, al final el único que ha tenido la razón es Fito al decir que sí hubo esta videollamada. El medio colombiano, que si bien no contrastó la información, pero hoy por hoy ya se comprueba que sí hubo un intercambio de palabras entre el ministro del Interior, alias Fito, previo a la captura. Exactamente, la oposición, en este caso el correísmo, la Revolución Ciudadana, está jugando mejor sus cartas, porque está básicamente moviéndose de acuerdo a lo que se va comprobando. Y de nuevo, esto creo que es súper importante que resaltemos en términos de comunicación estratégica política. La credibilidad es súper importante y por eso tiene que irla trabajando un gobierno y un Estado de una manera muy sólida y muy responsable, porque de nuevo, es terrible para el Ecuador que tenga más credibilidad ahora mismo la palabra de un criminal recapturado que la de un ministro de Estado. Eso no puede pasar. Y más aún, pero más allá de las pruebas que pueda mostrar entre la Revolución Ciudadana y ADN, que es este ataque político, que a veces la ciudadanía de a pie no lo entiende, no está en el día a día de lo que está pasando, pero el relato también podría cambiar si se avanza con el tema de la extradición de alias Fito, y ya eso depende únicamente de un trabajo de Cancillería para insistir a Estados Unidos que haga el pedido oficial. No encajarían los tiempos.
Es muy oportuna esa mención sobre el proceso de extradición, solo que ahora estamos en lo que se llama en el entorno de comunicación en crisis, en un riesgo. Todavía no estamos en una crisis de comunicación para el gobierno, pero estamos encaminándonos para allá. Y en los tiempos de comunicación en crisis y de riesgo son mucho más acelerados que, por ejemplo, algunos tiempos legales. Y para lograr la extradición de alias Fito, tienen que cumplirse algunos procedimientos, tanto en Estados Unidos como en el Ecuador, que son mucho más largos de lo que está pasando ahora mismo en la coyuntura. Lo que debería hacer el gobierno es, de alguna manera, lograr posicionar su mensaje y dar las pruebas y tratar de terminar el tema. Porque si es que siguen alargando la situación o la potencial crisis, el riesgo que tienen ahorita de crisis, solo va a derivar en una crisis. Entonces, ahora el ministro, que es el que está siendo el vocero natural del tema por la polémica misma, que él es el interlocutor al parecer, debería, al menos en una rueda de prensa oficial, dejar las cosas muy en claras. Y de nuevo, este mensaje de verdad que podría resolver muchos problemas. No hubo una negociación, hubo una simulación de negociación para poder capturarlo. ¿Tiene nuevamente el gobierno problemas en el ámbito de comunicación? Teniendo en cuenta que esta rueda de prensa con varios medios de comunicación se dio un día después de la detención de alias Tito, pero ahí no se contaron más detalles de los que ya se sabía. O sea, lo que se sabía el día anterior, en la rueda de prensa lo volvieron a ratificar y los detalles que estaban conociéndose son posts en entrevistas de cada medio de comunicación. No calcularon bien el riesgo de verdad de todo lo que se estaba moviendo, al menos desde los medios colombianos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no saben, y me imagino que la inteligencia está trabajando en eso, que nada más tienen sus archivos alias Fito, que lo pueda utilizar, inclusive tal vez lo esté utilizando ahorita a través de emisarios con el mismo gobierno, porque todo lo que se ha ido filtrando es que ha ido consiguiendo información el medio colombiano. No tenemos claridad de a través de quién o cómo, pero tienen información privilegiada. Y lo que nosotros sabemos, las personas que nos dedicamos a la comunicación, es que cuando sale este tema, los medios no lanzan todo lo que tienen a la primera, sino Claro, van van contando una, gestionando. van contando una historia y no habría que asombrarse tampoco, porque eso también es algo muy propio de los medios colombianos. Entonces hay Ellos que ver están qué haciendo como tipo una novela que van saltando una cosita, otra cosita, llegó la carta o el audio, y hoy nadie puede salir a desmentirles, porque a lo mejor de la carta, la propia embajada colombiana salió a decir que no hay veracidad, pero que sí tienen información. Ujú, exactamente, entonces hay que ver qué se sigue a medida que van avanzando los días, qué se sigue revelando, porque el medio tomó un riesgo grande y fue un riesgo de acusar de algo a un ministro de Estado de otro país y al parecer no lo hicieron sin tener al menos unas pruebas contundentes que podían llevar su relato. Hay que ver qué otras pruebas tienen ahora. De nuevo, este es algo que se puede resolver contando transparencia, con verdad del gobierno. Ahora, en términos de entender lo que se va a mover en la ciudadanía o en ciertos grupos de opinión, esto va a dependerse de la polarización. Es decir, hay un segmento de la población que por más que aparezca el video de Fito con el ministro, van a seguir pensando por poco y que es montaje. Es decir, no lo van a aceptar por su sesgo de confirmación. En cambio, del otro lado va a haber una arremetida muy radical para tratar de afectar al gobierno. Hay que ver si es que logran en sí golpear más que nada al ministro o al gobierno, es al presidente. Porque el fin último es desprestigiar al presidente para que baje su aprobación. Y de nuevo, nosotros lo que tenemos ahí es una cuestión ahora de credibilidad y tiene que trabajar en eso desde un punto de vista muy estratégico el gobierno para no perder esta batalla. Se podría calificar como un error que no haya sido el propio presidente de la República quien salga quizás con un mensaje a la nación, contando detalles y evitar así la polarización de información. Se trató, se hizo un intento porque, digamos, después de todo lo que sucedió y todo lo que se fue contando, el presidente salió en un medio internacional a dar una entrevista, que eso es algo que no suele hacer comúnmente. Y el entorno o los Toda la años, información que entregó, porque lo que volvió a decir, sí, le capturamos, extradición, pero que fue lo que dijo en su ex. el objetivo fue precisamente posicionar una victoria.
Y la victoria era lo atrapamos. Y por eso lo hicieron a nivel latinoamericano en un medio tan grande como CNN, dando una entrevista que no normalmente da el presidente. Entonces, esa fue ya una forma de aprovechar la situación, posicionando que lo capturamos de nuevo. El mensaje de gracias a las leyes lo capturamos, inclusive antes de saber todo esto que de las reuniones o de todo lo que ha pasado, no era muy sólido. Pero igual, lo más importante era la captura, la recaptura. A lo largo que fueron avanzando los días y se reveló información y se complicó el caso, es cuando, obviamente como una estrategia que es usual en el presidente Daniel Noboa y en muchos presidentes, poner en la primera línea de combate mediático a sus ministros. Y lo estaba haciendo muy bien el ministro Reinberg, eso hay que decirlo. Inclusive, anteriormente, en todo lo que estaba haciendo la Policía Nacional, él estaba llevando una vocería muy frontal. Recordemos cuando hablaban que se iba a hacer público los jueces que aparentemente estaban favoreciendo las decisiones al crimen organizado. Estaba llevando una buena vocería y una vocería firme y una vocería frontal, que era lo que se estaba necesitando. Ahora está teniendo estos problemas que son de lógica y de sentido argumentativo más que aparentemente de hechos. Sería un momento de cambio de vocero. Yo creería que más que cambio de vocero es de precisión del mensaje. Porque no está mal que el ministro sea el que hable porque él es el involucrado, pero tiene que ser mucho más preciso. La atención que no lo ha hecho el ministro de Defensa cuando fueron las fuerzas, los militares quienes lideraron este operativo. Y él en su momento no dio la rueda de prensa, pero nunca más se volvió a referir del tema. Claro, aquí circunstancialmente el foco cayó sobre el ministro Reinberg, del ministro del Interior, por el hecho de que se lo menciona a él directamente como la persona de intercambio o de vocería oficial entre alias Fito y el gobierno. Solo por eso, él ahora mismo es el que está en el podio de las luces y de la opinión pública y él debería ser todavía el que sigue respondiendo de nuevo, con mensajes un poco más elaborados y explicativos. Claro, esto lo estamos diciendo desde la información que tenemos pública y desde lo que estamos viendo. De aquí en adelante, si es que algo más se va revelando, podría cambiar también la narrativa en contra del gobierno o a favor del gobierno. Será cuestión de días y también del mensaje que estoy llevando adelante el ministro del Interior y también la vocera de gobierno que habló muy corto también del tema de alias Fito. Y reitero, y el mensaje que se está posicionando en este momento fue: no negociamos con delincuentes. Es el mensaje que se posicionó el día de ayer con la vocera de gobierno. El día de hoy lo volvió a reiterar el ministro del Interior. Y creo que este es el mensaje que van a tratar de posicionar en la ciudadanía. Exactamente. Y claro, la lógica de esto es, según los manuales de comunicación, lo que se busca es que un gobierno tenga un mensaje unificado, que no se digan cosas distintas. Eso lo cumplieron. Ahora el problema es que lo que cumplieron tiene hechos distintos. Y ahí entra en cortocircuito la comunicación gubernamental. Ahora, el no negociamos con delincuentes tiene ahora mismo su debilidad como mensaje, porque el mensaje del otro lado es que sí negocian con delincuentes. Entonces ahí hay también un problema de legitimidad y tal vez ahí el del no negociamos con delincuentes ya puede ser un problema en cuestión de posicionamiento de mensajes estratégicos y tal vez sería una buena idea que ideen uno nuevo que se enfoque en el de atrapamos delincuentes, más que el de no negociamos con delincuentes, porque ya está en entredicho eso. Y precisamente veremos qué más sorpresas salen en los próximos días. Pero de aquí en adelante, ¿qué se viene para el gobierno? ¿Será que este tema ya se va a terminar? ¿Será opacado por otra coyuntura? ¿Qué se viene para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que ha venido trabajando de la mano con la Asamblea? Mañana ya se van a debatir en primer debate, con la redundancia, en torno a la ley de áreas protegidas, que también sería otra victoria para el gobierno. No sé si lo posicionarán así. Sí, normalmente, digamos, en términos de comunicación gubernamental también se busca contar más cosas para que no solo se fije la atención en un tema polémico. Claro que depende de qué tan polémico es el tema. Entonces veremos si es que van calmando las aguas o si se van revelando más cosas. Si es que se van revelando más cosas, aumentará el riesgo
inclusive hasta poder llegar a una crisis. Pero si es que no, obviamente van a ir bajando y otros temas como probablemente la agenda legislativa que se presenta mañana, por ejemplo, empiece a moverse también y eventualmente todo lo que conlleva la gestión natural del poder en el país. Así es, le agradecemos por este importante análisis hasta ahora y ya veremos qué pasa en los próximos días. Estuvo con nosotros Andrés Obando y a quien le agradecemos por conectarse al noticiero en línea. Vamos a una pausa comercial.